La CID se instaló en Nicaragua para intervenir en la crisis política y social. Un equipo técnico comenzó este lunes su trabajo en el país que busca restablecer el diálogo nacional y vigilar que el gobierno de Daniel Ortega cumpla las recomendaciones y medidas cautelares emitidas. Las conversaciones entre las partes han sido retomadas con la presencia de las delegaciones de la ONU, la Unión Europea y el Episcopado nicaragüense. En ETN24 está en el lugar de la noticia con Gustavo Alegrete, es nuestro enviado especial a Managua, la capital de Nicaragua. Gustavo, buenas noches, adelante. Saludos desde Managua, una ciudad que al caer la tarde se refugia la mayoría de sus ciudadanos, pero los estudiantes continúan en pie de guerra. Estudiantes que se autodenominan en resistencia contra la dictadura, dicen, de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En las últimas horas ha aumentado la represión de fuerzas paramilitares y parapoliciales en algunas poblaciones de Nicaragua, entre ellas en Nagarote, en León o en Matagalpa, donde en primera hora de esta tarde incendiaban parte de las instalaciones de la alcaldía. Estas barricadas de detrás de mí son las que están al lado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y sus estudiantes, dicen, se preparan para las horas de la noche en la que temen vuelvan a salir esas patrullas que matonean, así lo califican ellos, contra esta resistencia de estudiantes. Pese a la presencia de la CIDH en Nicaragua, la violencia no cesa. La prensa local reportó que este fin de semana aumentó la represión por parte de la policía y presuntos paramilitares en contra de quienes protestan para exigir la dimisión del presidente Daniel Ortega. En medio de este panorama, la CIDH instaló este lunes una mesa de diálogo para salir de la crisis sociopolítica. Sin embargo, representantes de la sociedad civil aseguran que las conversaciones se estancan porque la administración de Ortega no está dispuesta a negociar sobre un adelanto de elecciones de 2021 a marzo de 2019 para dar transición a un nuevo gobierno. Están estancadas porque el gobierno que había aceptado que en la agenda se incluyera ese punto como punto primero, que es del acuerdo político del adelanto de las elecciones, ahora no quiere entrar a ese punto y califica que entrar a ese punto significa discutir un golpe de Estado. Que la delegación vaya, busque realmente la respuesta, ya sea del sí o ya sea del no. Aquí lo estamos esperando. Ortega, quien gobierna el país desde 2006, pidió tiempo para reflexionar sobre el tema el pasado 7 de junio, pero aún no se pronuncia. Hay una percepción generalizada de que hay una presencia excesiva del Poder Ejecutivo y una presión excesiva del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que ha menoscabado la independencia e imparcialidad de la Administración de Justicia. La CIDH anunció que su presencia en el país también busca supervisar el cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares que emitió en contra del gobierno de Ortega, principalmente con respecto al cese de la represión. En la mesa participan representantes del gobierno nacional, empresarios, estudiantes y campesinos. La presencia de la CIDH en el país es uno de los requisitos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para reiniciar el diálogo. Entre tanto, obispos del país, que sirven como mediadores del conflicto, anunciaron que acudirán al Vaticano para tratar con el Papa Francisco algunas posibles salidas a la inestabilidad que sufre la nación. Gustavo, en paralelo a la inestabilidad en las calles, hoy se instalaron ya las mesas de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Esto con la mediación de los obispos. ¿Ya hubo acuerdos? Las mesas se constituyeron esta mañana y pretenden ser un elemento que ayude a avanzar al país en su conjunto para encontrar soluciones a esta situación de inestabilidad y de violencia. Son mesas en las que se habla fundamentalmente de 4 temas: la verificación y la seguridad, el tema judicial y la cuestión electoral. Judicial porque muchos dicen que hay una influencia excesiva por parte del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y el electoral ha sido precisamente el principal problema de estas mesas durante la jornada de hoy, en las que el gobierno no ha dado su brazo a torcer y ha dicho que no quiere ni oír hablar de un calendario siquiera para poner sobre la mesa un adelanto electoral. Estas conversaciones entre la sociedad civil y el gobierno de Daniel Ortega están siendo mediadas por la Iglesia, por la Conferencia Episcopal. Su portavoz, a la salida, respondía a las preguntas de NTN24.
La violencia genera violencia y si nosotros queremos con la violencia buscar la solución, tenemos que tener capacidad de sostener esa violencia. Y no es con la violencia, porque más bien es un pueblo desarmado que se enfrenta a un Estado terriblemente armado en sus estructuras y también en su ejército parapolicial que ha armado. Las mesas están ahora mismo estancadas debido a la negativa por parte del gobierno de no aceptar ninguna conversación siquiera sobre un posible adelanto electoral. ¿Hay posibilidad de desencallarlo? Estamos provocando que el gobierno se defina porque la respuesta de él el 7 de junio fue que iba a estudiar lo que le pusimos en sus manos en aquella ocasión y no nos ha dado respuesta, estamos exigiéndola. ¿Qué le dice la conferencia episcopal a los jóvenes que están en barricadas? Bueno, a los jóvenes que en primer lugar se tenga conciencia patria, creo que la tienen. En segundo lugar, que no se olviden su punto de partida. Todos son hijos de familias de gente creyente y que tenemos en primer lugar que tener conciencia de que el no matarás abarca a todo ser humano. Y en modo especial también decimos, no solamente a los muchachos, sino también a los que manejan las armas. El no matarás, esa sangre cae sobre la persona que aprieta el gatillo y derriba a otra persona. ¿La salida de Daniel Ortega es la solución a la crisis? Parte. La solución es mucho más amplia todavía, es parte. Tras las reuniones de hoy, mañana la plenaria del diálogo nacional en la que de nuevo todos los actores, sociedad civil compuesta por sus diversas voces, pero el gobierno de Daniel Ortega y los obispos intentando mediar para que se encuentre la paz y se avance. Unas conversaciones que no tenían, al menos es lo que nos contaban los que participan por parte de la sociedad civil y como escuchaban ahora por parte de los obispos, muchas esperanzas, especialmente por el bloqueo, la obstinación, la negativa del gobierno de Daniel Ortega de avanzar en la cuestión electoral, que es uno de los puntos clave, una condición sine qua non de la sociedad civil. Desde Managua, en Nicaragua, Gustavo Alegret para NTN 24.